Nuestro planeta tiene unos 4.5 millones de años de historia. Durante ese tiempo, la Tierra ha sido escenario de cambios increíbles en continentes que se movieron, especies que se extinguieron y civilizaciones que surgieron para luego desaparecer, aunque muchas de esas culturas ya no existen. Sus huellas permanecen en forma de ruinas y monumentos que aún hoy nos cuentan su historia. Lo fascinante es que esas ruinas no siempre fueron piedras olvidadas. Alguna vez fueron ciudades vibrantes, templos sagrados y símbolos de poder. Hoy viajaremos juntos para descubrir cómo eran en su esplendor algunos de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. Prepárate, porque vamos a desenterrar secretos que sobrevivieron miles de años. Empezamos con Machu Picchu, la joya inca, en las montañas Perú, en lo alto del valle del río Urubamba. Casi a 2.5 metros sobre el nivel del mar, se alza la ciudadela de Machu Picchu. Este santuario inca es considerado una de las maravillas más famosas del planeta, pero cuando fue descubierto en 1911 por Hiram Bingham, estaba cubierto por la selva. Durante siglos permaneció oculto. Las plantas crecieron entre las piedras, y como los incas no usaban cemento, las raíces atravesaron muros y terrazas. Limpiarlo fue una tarea titánica. El equipo trabajó 4 meses, retirando la vegetación sin dañar las estructuras. Cuando finalmente lograron verlo en su totalidad, quedaron asombrados. Casas de piedra, templos sagrados, áreas agrícolas y un palacio real mostraban la grandeza de un imperio que supo desafiar la montaña. Se cree que Machu Picchu fue construida en tiempos de Pachacútec Inca Yupanqui, un gobernante que convirtió a los incas en un pueblo poderoso. Hoy, a pesar de siglos de abandono, todavía podemos caminar entre esas mismas piedras y sentir que estamos en presencia de algo eterno. El coloso de Rodas, el gigante perdido, Grecia en el siglo III a.C. Los habitantes de Rodas erigieron una estatua colosal para honrar al dios Sol Helios. Medía unos 32 metros de altura, casi lo mismo que un edificio de 10 pisos, y estaba hecha de bronce. Se convirtió rápidamente en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, la gloria no duró mucho. Un terremoto lo derribó apenas 54 años después de su construcción. Lo curioso es que, aunque estuvo en ruinas, sus restos siguieron atrayendo visitantes durante siglos, hasta que en el año 654 después de Cristo, los árabes invadieron Rodas y fundieron las piezas del monumento para vender el metal. Hoy no queda nada en el lugar, pero el coloso sigue vivo en la imaginación colectiva. La famosa imagen de la estatua con las piernas abiertas sobre el puerto es falsa. Surgió en la Edad Media, cuando los artistas nunca habían visto el original. En realidad, el puerto era demasiado ancho y esa postura era imposible. Lo que sí sabemos es que, para su tiempo, fue un logro monumental de ingeniería y orgullo cultural. Pompeya, la ciudad detenida en el tiempo Italia el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, la vida en Pompeya transcurría como cualquier otro día. Mercados llenos, niños jugando en las calles, gladiadores entrenando en el anfiteatro. De pronto, el monte Vesubio entró en erupción. Una nube ardiente de ceniza y gases cubrió la ciudad en cuestión de horas, sepultando a miles de personas. Lo que fue una tragedia, con el tiempo se transformó en una cápsula del pasado. Cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones en el siglo XVIII, encontraron calles pavimentadas, casas decoradas con frescos y hasta pan carbonizado en hornos intactos. Lo más impactante, los moldes de cuerpos humanos, preservados tal como quedaron al momento de la erupción. Pompeya es hoy uno de los sitios más visitados de Italia, porque nos muestra la vida cotidiana del Imperio Romano como ningún otro lugar en el mundo. El muro de Adriano, la frontera del Imperio Inglaterra. En el año 122 después de Cristo, el emperador romano Adriano decidió construir una gran barrera en el norte de Britania. Así nació el muro de Adriano, un muralao de 117 kilómetros, que atravesaba la isla de costa a costa. Su función era separar al Imperio Romano de las tribus bárbaras del norte. Tenía una altura de casi 6 metros y estaba acompañado de fuertes torres de observación y decenas de castillos de vigilancia. Era un símbolo de poder y control. Una línea que marcaba donde terminaba Roma y donde comenzaba lo desconocido. Con el tiempo, al abandonar la isla, los romanos dejaron la muralla a su suerte. Muchos habitantes locales saquearon las piedras para construir iglesias y casas. Hoy, solo quedan fragmentos, pero aún son testigos de una frontera que dividió
Dos mundos. El Partenón, orgullo y tragedia. Griega Atenas. Sobre la Acrópolis de Atenas se levanta el Partenón, construido en el siglo V a.C. como templo a la diosa Atenea. Era un edificio imponente, con columnas de mármol y esculturas decoradas en vivos colores. Dentro se encontraba una estatua de 11 metros, hecha de oro y marfil, que representaba la fuerza y sabiduría de Atenea. Con los siglos, sin embargo, el Partenón sufrió un destino cruel. Fue saqueado por bizantinos, convertido en iglesia, luego en mezquita y más tarde en polvorín. Un bombardeo lo dañó gravemente en el siglo XVII, dejando gran parte del templo en ruinas. Hoy, a pesar de todo, sigue siendo el símbolo más poderoso de la antigua Grecia, un recordatorio de la gloria pero también de la fragilidad de las obras humanas. Chichén Itzá, el legado maya. México. En el corazón de Yucatán se encuentra Chichén Itzá, una ciudad maya que llegó a tener más de 35.0 habitantes. Su construcción más famosa es el castillo, una pirámide con 365 escalones, uno por cada día del año solar. En lo alto, se realizaban ceremonias religiosas y sacrificios para pedir lluvia y fertilidad. De hecho, se cree que debajo del templo hay un cenote donde arrojaban ofrendas, e incluso personas. Cuando fue abandonada en el siglo XV, la selva cubrió la ciudad. Las excavaciones del siglo XX revelaron templos, observatorios y juegos de pelota, mostrando la grandeza de los mayas. Hoy, Chichén Itzá es patrimonio de la humanidad y uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. La Gran Pirámide de Giza, la maravilla eterna Egipto. Hace unos 4.5 años, los egipcios construyeron la Gran Pirámide de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún existe. Fue erigida como tumba para el faraón Quips y en su origen estaba recubierta de piedra caliza blanca que brillaba bajo el sol. Su construcción sigue siendo un misterio fascinante. Millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, fueron transportados desde canteras lejanas y colocados con precisión. Aunque gran parte del revestimiento fue robado con los siglos, la pirámide aún se mantiene en pie, desafiando al tiempo. Es el monumento perfecto para recordar de lo que el ingenio humano es capaz. El Coliseo romano, arena de gloria y sangre. Italia. En el corazón de Roma se levanta el Coliseo, inaugurado en el año 80 después de Cristo, como el anfiteatro más grande del imperio, con capacidad para 50.000 personas. Allí se realizaban combates de gladiadores, espectáculos navales y representaciones épicas. Era un lugar de entretenimiento, pero también de muerte. Los romanos lo veían como símbolo de su poder y grandeza. Con el pasar del tiempo, terremotos y saqueos lo dañaron severamente. Hoy solo queda una parte de su estructura, pero sigue siendo uno de los monumentos más visitados del planeta. Tikal, la ciudad escondida en la selva Guatemala. En medio de la selva guatemalteca se encuentran las ruinas de Tikal, una de las ciudades más poderosas de los mayas. Su templo segundo, de casi 40 metros de altura, se eleva sobre los árboles como un gigante de piedra. En su época, estaba pintado de rojo, brillante y decorado con tallados. Era un centro religioso y político que dominaba la región. Hoy, caminar por Tikal es una experiencia única. Escuchar la selva mientras se contemplan las pirámides es como viajar al pasado, desde los Andes hasta Egipto, desde Grecia hasta Mesoamérica. Estas ruinas nos recuerdan que todo imperio, por más grande que sea, termina cayendo. Pero sus piedras, templos y murallas siguen hablándonos como si se resistieran a desaparecer. Cada sitio arqueológico es un testimonio de la creatividad, la fe y el ingenio humano. Al visitar, no solo miramos el pasado, también descubrimos lo que somos capaces de construir y lo frágil que puede ser nuestra propia civilización. Así que nunca subestimes una ruina. Detrás de cada piedra hay una historia que merece ser contada. Y hoy acabamos de revivir algunas de las más fascinantes. Si te gusta viajar por la historia conmigo, deja tu like y suscríbete a Curiosidades Top.